Orlando Villar, personaje del día, ¿por dónde vamos a arrancar hoy? Gabriel, el personaje del día, el Consejo Nacional Electoral, las decisiones que está tomando, porque no solamente ha sido la decisión que toman en el caso del candidato a la presidencia Iván Cepeda, sino también hay una decisión importante con la lista al Congreso, a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico. Allí en el Consejo Nacional Electoral, Laura Duarte con la información. Orlando, buenas tardes para usted y la mesa. Decisión clave que llega desde el Consejo Nacional Electoral que tiene que ver con la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida del próximo 8 de marzo. Pues la decisión que ha tomado es que no podrá participar en esa consulta con una votación que quedó 6-4, en la que el voto clave fue el del conjuez Holman Ibáñez de la Alianza Verde, pero que recordemos había dicho en el reporte Coronel en 6 AMW que es cercano a Abelardo de la Espriella. Pues con su voto quedó la votación 6-4 precisamente para impedirle a Iván Cepeda su participación en esa consulta. Entre los otros votos de ese 6-4 también está el de los magistrados para que no participe Alfonso Campo, Maritza Martínez, Álvaro Hernán Prada, Cristian Quirós y Benjamín Ortiz. Quienes votaron para que sí participara Iván Cepeda, pero que finalmente fue derrotada esa ponencia, fueron Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velázquez, Fabiola Márquez y el otro conjuez del Partido Liberal, Alberto Rojas Ríos. Precisamente, pues hasta ahora me encuentro con la representante Catherine Miranda, quien fue una de las demandantes de Iván Cepeda para que no participara en esa próxima consulta. Pues muy buenas tardes, representante Miranda. Y se ha dicho mucho que esta decisión tuvo detrás cálculos políticos, que fue una decisión política. ¿Usted qué opina? No, para nada. Nosotros con esta demanda lo que buscábamos era hacer respetar la ley, respetar la constitución política. No es posible que un candidato participe 2 veces en una consulta interpartidista. Sí, representante, ¿cuál cree que usted, más bien, cuáles cree usted que fueron esos puntos clave que tomó en cuenta el conjuez Holman Ibáñez para tomar esa decisión que finalmente sacó a Iván Cepeda de esa consulta del 8 de marzo? Sin lugar a dudas, la presentación que hizo la UP, el Partido Comunista y el Polo Democrático, tres partidos, 3 firmas de representantes legales solicitando la participación el 26 de septiembre, pues para la participación de octubre. Ahí se evidencia que claramente era una consulta interpartidista. Pues fue precisamente esa, Orlando, la decisión que tomó el CNE. Aseguraron que no podía participar Iván Cepeda en otra consulta luego de haber participado ya en la del 2025 del Pacto Histórico y por eso estaría impedido. Gracias, Laura. Pues esa es la información a esta hora desde el Consejo Nacional Electoral, que además ha tomado la decisión de revocar entonces la lista también del Pacto Histórico por Bogotá, repitiendo los argumentos de anulación de las candidaturas también en la Cámara del Valle y en el Cauca. Hay a esta hora, Gabriel, reacción del presidente Gustavo Petro a estas dos decisiones del Consejo Nacional Electoral. Laura Saavedra. Sí, Orlando, precisamente al tiempo en que el Consejo Nacional Electoral estaba tomando esta decisión, el presidente Gustavo Petro está dando su intervención en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y se refirió precisamente a estas recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral que incluyen el impedimento para que Iván Cepeda participe en la consulta del 8 de marzo y también la revocatoria de la lista del Pacto Histórico para la Cámara por Bogotá. Escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Fue la Corte Interamericana, después de la comisión en sentencia, quien restauró mis derechos y la justicia colombiana, y gracias a eso pude entrar a un debate electoral y ser elegido. Hoy las mayorías que dominan el poder electoral de Colombia están impidiendo que mi fuerza pueda inscribir listas. Otra vez lo mismo. Pero el derecho a elegir y ser elegido, que es el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es de derechos individuales. Muy liberal, sí, si la colocamos en ese plano. Hoy las mayorías que dominan el poder electoral de Colombia están impidiendo de mi fuerza pueda inscribir las listas. Esto es lo que acaba de decir el presidente Gustavo Petro durante su intervención ante la OEA, donde también ha hablado sobre su gestión, sobre la votación que hizo en la COP30, sobre su trabajo con la crisis climática y en esta lucha contra el narcotráfico que recordemos que anticipó ayer después de esta reunión que tuvo con el mandatario estadounidense Donald Trump. Así que ese es el tema que está en este momento, la intervención del presidente Gustavo Petro ante la Organización de las Naciones Unidas. Gabriel, y hay reacción en este momento del candidato presidencial Iván Cepeda.
en su cuenta de X pone un video de 4 minutos. Okay. Está argumentando por qué va a hacer lo que va a hacer. Él dice que ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del pacto histórico y de millones de ciudadanos y ciudadanas, retiraremos nuestra participación en la consulta del 8 de marzo del 2026. Está en su declaración diciendo que le están violando sus derechos como dirigente político y también como líder del partido de la oposición, y está hablando de la vulneración a los derechos del pacto histórico. Y finalmente dice, para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año me inscribo. Entonces se va solo a primera vuelta como lo había advertido, pero dice que es una decisión arbitraria y que viola sus derechos constitucionales. Pues subió el tono porque él no estaba hablando en ese tono, él estaba pausado y estaba diciendo que él seguía de todos modos. A ver, doctor Cepeda, ¿cómo le va, doctor Iván Cepeda? Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo estamos, señor? Sigo muy enojado. Sí, no sé. Perdón si los estoy gritando tranquilo, demasiado. no mucho. Es que esta decisión me parece injusta porque yo ya estaba en la consulta Sí. y me sacaron sin consultarme. Sí, pero Yo desconfío un poco en la decisión de los conjueces porque uno de ellos trabajaba con uno de mis opositores. ¿Pero qué tienen que ver? Usted ya sabe cómo dice el No, refrán. pero- sí. De tal palo, tal aspriella. No, No crean que voy a matar al tigre y me voy a asustar con el cuero. Igualmente voy derecho con mi candidatura y, mejor dicho, le voy a dar 3 vueltas en la primera vuelta porque es mejor solo que mal acompañado, y perdón que estoy muy enojado. Bueno, fraile, entonces, ¿en qué estamos? Seguimos dando vueltas y no nos movemos y al final, nada. Muy enredado el Consejo Nacional Electoral con esta decisión serio? de Iván Cepeda, Gabriel. Se nos vienen 2 escenarios, el político y el jurídico. El jurídico arranca ya con el llamado del presidente Petro a una tutelatón. Inundar de tutelas los juzgados, los tribunales, la Corte Constitucional, mirando si existe la posibilidad de reversar esa decisión del Consejo Nacional Electoral. Y en lo político se resetea el tablero completamente, se calientan estas consultas y podríamos ver incluso cambios en las encuestas, Gabriel, porque la atención se va a centrar ahora en quienes lideran esas consultas. Por un lado, Roy Barreras en la izquierda y Paloma Valencia en la consulta de la centroderecha. Ellos en la encuesta general, cuando se los nombran toda la retahíla de candidatos, están muy abajo. Pero cuando estamos hablando cada uno en su consulta, las cosas van a empezar a cambiar. Vienen los debates de las consultas. Entonces, digamos que las elecciones hasta hoy fueron unas y empieza una nueva carrera muy intensa los próximos 30 días. Pero debates, decisiones. Con esta decisión, Roy Barreras, ¿está feliz o está indignado? Roy es el más contento de todos los candidatos en este momento. Se va a una consulta sin enfrentar a Cepeda. Le queda muy fácil ganar la consulta de la izquierda, Gabriel, pero además él sabe que la lista del pacto histórico al Congreso, ellos están previendo más de 3 millones de votos. Si usted ya va a votar por la lista del pacto al Congreso y le entregan el tarjetón de la consulta, pues usted también vota por la consulta, porque es que cada voto por la consulta cuesta 8.000 pesitos para las arcas de cual sea el candidato del pacto histórico. Entonces usted no puede tener una lista al Congreso con 3 millones de votos y una consulta en la que la gente no vote sino saque solo 1 millón. No, esos votos completicos de la lista al Congreso del pacto histórico también van a ir a la consulta, y eso le sirve mucho a Roy porque llega muy fortalecido por los votos, por la ola de opinión que va a tener de cara al mes de mayo, pero además con el billete que le va a llegar a esa campaña por el tema de la reposición de votos. Vienen decisiones muy complicadas en la izquierda. El partido del presidente Petro tiene que decidir qué va a hacer, porque sabe qué va a pasar con Iván Cepeda, que él se va solo a primera vuelta y en los debates que vienen son de las consultas. Los debates de los candidatos de primera vuelta son cercanos por allá al mes de mayo. ¿Y cómo calificamos a esta hora la labor del Consejo Nacional Electoral? Una Gabriel, recocha en derecho, guachafita, hicieron lo que tienen que hacer. Desastrosa, y demostró que el Consejo Nacional Electoral está diseñado para funcionar mal. Cuando usted tiene en su lista de conjueces una cantidad de personas que pueden ser cuestionadas por sus orígenes políticos, por las personas con las que han trabajado, quiere decir que está el sistema diseñado para que existan esas controversias. Si usted no quiere conjueces que se declaren impedidos o conjueces que puedan ser criticados, pues cuando elija a los conjueces, dese cuenta quiénes está eligiendo. Y hay momentos en los que se atraviesa un viaje, uno se enferma. A la India se puede atravesar un viaje a la India, por ejemplo. Un viaje a Tailandia, una vaina así, no se le puede atravesar. Y la gente tiene derecho a enfermarse. Uno le puede dar gripa, claro. Sí, no, total. Pero en este caso en particular, si usted tuviera una lista de conjueces probos muy bien elaborada, usted estaría
en estas vicisitudes. Si el Consejo Nacional Electoral tuviera un mecanismo para dirimir estas decisiones tan complicadas con algo que está en la ley, pues uno hace lo que dice la ley. Mire, pero mientras el organismo y mientras los magistrados del Consejo Nacional Electoral sigan saliendo de los mismos partidos políticos, eso no va a pasar. Claro, es va muy a cambiar. difícil que quienes tienen además su padrinazgo, quienes tienen además sus intereses comprometidos en sectores políticos, tienen que fallar en la misma línea y en ese mismo sentido. Es que un voto de un magistrado del Consejo Nacional Electoral que después le garantiza un cargo en la Defensoría del Pueblo. Risa Loca, cambie de nombre el grupo. En serio, Risa. Cambie de nombre el grupo, póngale Consejo Nacional Electoral, que es la guachafita, es la misma cosa. Sin igualitico, pues, Risa Loca y su Consejo Nacional Electoral es lo mismo que Risa Loca y su guachafita. Queda muy largo, patrón. Pero gracias por la sugerencia. Pero es por ahí. Ahora, me impresionó Fraile. En una sola frase utilizó probos y vicisitudes. Uy, pero wow. ¡Bravo! Real Academia de la Lengua, Fraile. Peguémosle un revolcón a todo esto, señores.